tenemos, Señor, estar juntos, Señor, en tu nombre, para aprender de tu palabra, Señor, el estudio bíblico. Te pedimos, Señor, que nos abras la mente y el corazón para recibir todo lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias. Pues ya le digo si vamos a orar otra vez, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿se acuerdan un poquito para medio repasar qué era un poquito sobre las dos descripciones que tuvimos del Islam y del judaísmo? Los que tengan notas, ¿recuerdan un poquito? ¿Qué aprendí? Yo no aprendí nada. Ándele. ¿Qué pasó? Sé que Dios nos nombra el carro. Sí, que me costó. Ajá. Oh. Bueno, habíamos dicho que las tres, bueno, digamos, de las tres religiones más grandes del mundo era el judaísmo, el islam y el cristianismo. Y como tal, esas tres religiones son religiones conocidas como monoteístas. ¿Recuerdan el significado de monoteísmo? Zeus. Monoteísmo. Ajá, que creen en un Dios, un solo Dios. Así es, dice el monoteísmo, es la creencia de que existe un solo Dios. Y estas tres religiones son las que tienen en común que creen en un solo Dios. Islam, cristianos y cuál otra? Y judaísmo. Eso fue lo que estuvimos. Hace 8 días estuvimos hablando sobre el judaísmo, un poquito como introducción, y el islam. Entonces, habíamos hablado que entonces las tres religiones, lo que tienen en común es de que todas creen en un solo Dios. Por eso son conocidas como religiones monoteístas. Ahora, habíamos dicho que en el judaísmo fue la primera religión monoteísta de la historia de la humanidad. Y es una de las grandes religiones abrámicas junto al cristianismo y al islam. La palabra judaísmo es el origen griego aidaísmos, que significa Judá. Nada más estoy dando una breve otra vez, un repaso pequeño. Y habíamos hablado sobre el islam también, de que el islam es un sistema de religioso que comenzó con Mahoma en el siglo VII, y los musulmanes siguen las enseñanzas del Corán y se esfuerzan por mantener, habíamos dicho, los 5 pilares, ¿verdad? Dios les bendiga. ¿Verdad? Habían ellos esforzado para mantener los 5 pilares, pero como libro sagrado para ellos es el Corán. Y consideran a Mahoma uno de los grandes profetas, ¿verdad? Para ellos. ¿Quién le había revelado a Mahoma lo que es el libro sagrado? Había sido un ángel, ¿se acuerdan? Que se le había aparecido un ángel. ¿Y cómo se llamaba ese ángel? Gabriel. Estoy dándonos un breve repaso. Entonces, a Mahoma se le había aparecido el ángel Gabriel, supuestamente, y le había revelado lo que es ahora para ellos el libro sagrado, que es el Corán, ¿verdad? Habíamos hablado de eso. Entonces, y que ellos tienen 5 pilares que ellos necesitan cumplir para poder, ¿verdad? Ellos practicar su religión, pero al final del camino habíamos dicho que en el Islam no tenían ellos al final la seguridad de su salvación o no. Ahora vamos a entrar nosotros, ahora sí, sobre el cristianismo. Amén. Esa va a ser una breve introducción para que nosotros conozcamos entonces qué es el cristianismo y qué creen los cristianos. ¿Qué es el cristianismo? Creemos en Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Ajá. En Cristo, en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces, fíjese, le voy a dar ahora estas descripciones. Las creencias centrales del cristianismo se resumen en 1 Corintios, que me puede ayudar a buscar, capítulo 15, verso 1 al 4. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4.
que no tiene conmigo. Yo no canto mi ¿Sí? Oh, ok. ¿De la cuenta? Primero a los Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. Adelante, hermano. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Amén. Entonces fíjese bien, las creencias centrales del cristianismo entonces se resumen ¿en qué? En este. Ahora, lo que hemos leído nosotros, ahorita lo que leyó mi hermana Didi, dice en el verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las ¿qué? A las Escrituras. Entonces, las creencias centrales del cristianismo se resumen en esto, o sea, de que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que Él murió, pero que también Él resucitó. Entonces, este es uno de los pasajes centrales del cristianismo. Y más anteriormente dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos. Si no, entonces hemos creído ¿en qué? En vano. Entonces, este pasaje es un pasaje central de lo que nosotros creemos, de que Cristo murió, Cristo resucitó, o sea, y a través de Él nosotros recibimos la salvación y la vida eterna. Entonces Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y por lo tanto ofrece la salvación a todos los que lo reciban por medio de la ¿qué? De la fe, ¿verdad? Único entre todas las otras religiones. Porque si usted se dio cuenta, las otras religiones en comparación un poco breve, le agregan las obras, ¿verdad? Que uno tiene que hacer ciertas cosas para poder alcanzar, pero la salvación, estamos hablando del judaísmo para tratar de agradar a Dios, pero cuando hablamos del Islam, ni aún así ellos al final del camino están seguros, o sea, tienen unos ciertos requisitos, pero al final del camino ni siquiera están ellos mismos seguros de esa salvación. Pero nosotros, en comparación a esas religiones, nosotros sí estamos seguros. Y no es por la obra que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces, la seguridad de salvación para nuestras vidas, pues es Jesús. Entonces, si vemos en todas esas comparaciones, o sea, le damos gracias a Dios que estamos en la que nos ofrece, o sea, la seguridad de nuestra salvación, en la que es la mejor. Entonces, por lo tanto, ofrece la salvación a todos los que reciban a Él por medio de la fe, único entre todas las otras religiones. El cristianismo tiene que ver más con una relación y no con prácticas. Si usted, como mencioné, comúnmente las otras religiones piden creer, pero también hacer prácticas para poder alcanzar la salvación. Pero lo que es nosotros, o el cristianismo, tiene que ver más con una relación con Dios, no con prácticas religiosas. En lugar de adherirse a una lista de lo que usted debe y lo que no debe hacer, la meta de un cristiano es cultivar un caminar cercano con Dios mismo. O sea, más que estar haciendo, es verdaderamente caminar con Dios y vivir una vida en relación con Él. Entonces, esa relación es posible gracias a la obra de Jesucristo y al ministerio también del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos guía a toda verdad, pero gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al Padre. Amén. Entonces, más allá de estas creencias fundamentales, hay muchos otros elementos que son, o al menos deberían ser, indicativos de lo que es el cristianismo y lo que el cristianismo cree. Los cristianos creen que la Biblia
es la palabra ¿de quién? De Dios, inspirada por Dios mismo, y que su enseñanza es la autoridad final en todos los asuntos de fe y de práctica. Ahora les invito a que me acompañen en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, y alguien más que busque segunda de Pedro, capítulo 1, 20 al 21. Timoteo. Ajá, segunda de Timoteo 3, 16 y segunda de Pedro 1, 20 al 21. Yo tengo Timoteo. Segunda, adelante hermano. En el capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para construir en justicia. Entonces, amén, dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Es inspirada por Dios. Ahora, segunda de Pedro, que dice capítulo 1, verso 20 al 21. Que lo tenga. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos bien cómo en estos dos pasajes nos habla de que la palabra de Dios, la que nosotros tenemos ahorita en la mano, es la palabra de Dios y que fue inspirada divinamente, ¿verdad? Y que Dios usó a sus siervos para poder también escribirla, y vemos nosotros que la palabra de Dios para nosotros pues es el canon de nosotros. ¿Y canon qué significa? Vara de medir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que mide las Sagradas Escrituras? Pues nuestra fe, o sea, y nuestra conducta, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios. Entonces, los cristianos creen en un Dios que existe ya en tres personas, como mencionaban al inicio: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, los cristianos creen que la humanidad fue... pensé que iba a ser una pregunta. Los cristianos creen que la humanidad fue creada específicamente para tener una relación con Dios. Aunque el pecado separó a todos los hombres de Dios, y lo vemos en Romanos capítulo 5, verso 12. ¿Quién me puede acompañar? Romanos. Si voy muy rápido me hace saber, amén, para ir más rápido. Aquí tiene Romanos capítulo 5, verso 12. Amén. Amén. Romanos 5. Sí, 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así es. Y también, ¿quién tiene Romanos capítulo 3, versículo 23? 3:23. Sí. Sí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si vemos en estos dos pasajes, ¿qué es lo que nos describe a nosotros? Que por causa del pecado, todos, ¿verdad? O sea, recibimos la muerte, pero también la separación con Dios. ¿Y qué es lo que vino a hacer Jesucristo para nosotros? Nos vino a ¿qué? A reconciliar con el Padre. Entonces, el cristianismo enseña que Jesucristo caminó por esta tierra completamente como Dios, pero también como hombre. Y me pueden acompañar en Filipenses capítulo 2, versos 6, 11. Lo que estoy hablando es parte de lo que creemos nosotros, de lo que es nuestra, ¿verdad? De lo que es el cristianismo. ¿Quién tiene Filipenses capítulo 2, verso 6 al 11? Sí, 2, 6 al 11. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad
en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad, que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a las conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hasta el 11, ¿no? Pero leyó el capítulo Filipenses 2, 6 al 11. ¿Sí? Porque en Filipenses 2, 6 al 11 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a quienes, a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor. Entonces vemos que el cristianismo enseña que Jesucristo caminó en esta tierra completamente como Dios, pero también como hombre. Entonces estas son parte de las bases centrales del cristianismo. Por eso estoy dando varios pasajes, ¿verdad? Donde nos describen que el ser humano cuando pecó, por lo tanto entró la muerte por causa del pecado y nos separó ¿de quién? De Dios. Y lo que vino a hacer Jesús es reconciliarnos con el Padre. Entonces el cristianismo, nosotros creemos que por medio de Jesús nos reconciliamos con el Padre, y lo que Él desea también es que nosotros tengamos una relación personal, no nada más de prácticas, sino que vivamos una vida en relación con Dios. Eso es lo que nosotros creemos también. Y parte de esa creencia también nosotros creemos que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, ha sido un libro inspirado por Dios divinamente a sus siervos, como lo menciona la Escritura, y por lo tanto para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. Y lo que nosotros usamos, pues es la única palabra de Dios. Nosotros no usamos otros libros, no usamos algunas revelaciones de ningún otro, sino lo que la palabra de Dios dice. Y aparte de eso, creemos que Jesús vino a este mundo en forma de hombre, pero aún siendo Dios mismo, ¿verdad? Por eso estoy dando parte de las bases centrales de lo que creemos nosotros los cristianos, o lo que se cree en el cristianismo. Entonces, y también que Él murió, ¿verdad? Y los cristianos creen que después de su muerte en la cruz, Cristo fue enterrado, pero resucitó al tercer día. Y ahora vive a la diestra del Padre. Intercedió siempre por los creyentes. Y ahora veamos Hebreos capítulo 7, 25. ¿Qué me acompañan con Hebreos? Si tienen alguna pregunta, me hace saber, hermanos. ¿Alguna duda? Hebreos capítulo 7, verso 25. Amén. Adelante. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Intercede. Entonces, dice, intercediendo siempre por los creyentes, en Hebreos 7:25. El cristianismo proclama también que la muerte de Jesús en la cruz fue suficiente
para pagar completamente la deuda del pecado de todos los hombres. Y esto es lo que restaura la relación rota entre Dios y ¿quiénes? Y los hombres. Ahora veamos ahí mismo en Hebreos capítulo 9, verso 11. ¿Qué dice ahí mismo? Del 11 al 14, en el capítulo 9 de Hebreos. 9, Amén. digo, de 11 al 14. Del 11 al 14. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por él más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrio ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y la ceniza de los becerros rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Acabó? Amén. Era el 14, pero está bien de todas maneras. Ahora, en Hebreos 10:10, ¿qué dice Hebreos 10:10? Ahí adelantito. Y también vamos a ver Romanos 6:23 y Romanos 5:8. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez Para siempre. y para siempre. Para siempre. Ahora, ¿qué dice más adelante en Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, Romanos 5:8. Más Dios que Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Entonces, el cristianismo proclama que la muerte de Jesús en la cruz fue entonces ¿qué? Suficiente. O sea, una sola vez y ¿para qué? Para siempre. O sea, Jesús murió por nuestros pecados pasados, pero también murió una sola vez por nuestros pecados presentes y también murió una sola vez por nuestros pecados ¿qué? Futuros. O sea, no es así que usted peca, ¿verdad? Y se arrepiente y el Señor, ¿verdad? Hace la obra expiatoria por usted y después usted vuelve a pecar y la pierde y la vuelve a agarrar después cuando se vuelve a arrepentir. No, una vez y para siempre fue suficiente que Él murió por nuestros pecados. Entonces, el cristianismo enseña que para ser salvo y poder entrar en el cielo, después de la muerte, no debe poner enteramente, debe poner enteramente su fe en la obra completa de Cristo en la cruz. Si creemos que Cristo murió en nuestro lugar y pagó el precio de nuestros propios pecados y resucitó, entonces somos ¿qué? Salvos. No podemos ser lo suficientemente buenos para agradar a Dios por nosotros mismos, porque todos somos ¿qué? Pecadores, todos. O sea, todos somos pecadores. No hay manera por la cual usted pueda ser salvo a través de ser una buena persona. O sea, si las personas fueran salvas por medio de ser buenas, entonces en vano vino Cristo a morir por nosotros, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, pero es que yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo creo que
cuando yo muera me voy a ir al cielo. O sea, si así fuera tan fácil, entonces en vano Cristo vino a morir por nosotros. O sea, y por alguna razón Cristo vino a morir por cada uno de nosotros, por alguna razón, porque por nosotros mismos, hermanos, no era suficiente. Por el hecho de hacer buenas obras, o sea, las obras que nosotros ahora hacemos no es el medio para alcanzar la salvación, sino ya es la pura manifestación, pues, de que hemos creído y de que somos salvos. Entonces, por lo tanto, obramos de tal manera, ¿verdad? Pero no para agradar a Dios, sino es simplemente el resultado de haber creído en Él, de haber creído en Él. Entonces, si usted ve la diferencia de lo que habíamos descrito anteriormente del judaísmo, del islam, o sea, y ahora nosotros lo que creemos en el cristianismo, o sea, hay un gran abismo, usted sabe, hay un gran abismo. O sea, y todo se centra en la persona de ¿quién? De Jesús. Todo se centra en la persona de Jesucristo. Amén. En el judaísmo es más sobre las obras, sobre lo que ellos hacen, sobre lo que ellos hacen. En el islam es que ni aunque lo que hagan al final tienen esa seguridad de ellos mismos. O sea, imagínense vivir toda la vida creyendo en algo de lo cual no sabes si te va a salvar o no. Ellos están jugando la Russian roulette. La ruleta rusa, ¿no? La ruleta rusa. O sea, como al azar, usted sabe, vivir toda su vida creyendo y a la mera hora perderse o no tener ni siquiera la seguridad, pues qué triste ha de ser vivir toda la vida en algo que no sabes si te va a salvar o no. O sea, y la diferencia de nosotros sabemos que no es por causa de nosotros, sino por lo que Cristo hizo, ¿verdad? Por nosotros. Y que el Padre aceptó eso, ¿no? O sea, y Él mismo, de hecho, fue plan de Dios mismo para salvar a cada uno de nosotros o a todo aquel que cree en Jesús, en lo que Él hizo. Y Él murió una sola vez para siempre. O sea, no es por causa de nosotros, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, si creemos que Cristo murió en nuestro lugar y pagó el precio por nuestros propios pecados y resucitó, entonces somos salvos. No podemos, como mencioné hace un momento, ser lo suficientemente buenos para agradar a Dios por nosotros mismos, porque todos somos pecadores. ¿Y dónde dice eso? A ver, acompáñenme en Isaías 64, 6, 7. Isaías. Mi hermana les dio unas libretitas para que hagan anotaciones. Hermana Didi, hagan anotaciones porque va a haber examen al final. Es hoy mismo. Isaías 64, 6, 7. Amén. Adelante, hermano. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, no dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Amén. Hasta ahí. Pero en el verso 6 comienza diciendo, si bien todos nosotros somos como suciedad, imagínense, y todas nuestras justicias como trapo de ¿qué? De inmundicia. Y usted sabe qué significa eso, ¿verdad? Entonces no lo tengo que explicar. Entonces, nosotros no podemos hacer lo suficientemente buenos para agradar a Dios, porque todos somos, ¿qué dice? Pecadores. Ahora veamos en el capítulo igual ahí mismo de Isaías 53, 6. Vayamos más atrás en el pasaje, capítulo 53, verso 6, ¿qué dice? 53, 6. Todos nosotros. ¿Qué dice al principio? Todos. ¿Quiénes son todos? Nosotros. Todos. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. O sea, todos, hermanos, todos hemos sido pecadores, todos hemos pecado delante de Dios. Entonces no hay nada más
que se debe hacer porque Cristo ha hecho toda la obra completa. Cuando estaba Él en la cruz, dijo, consumado, ¿qué es? Consumado es. Acompáñame Juan capítulo 19, verso 30, el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30. ¿Lo tiene conmigo, hermano? 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, Entregó el Espíritu. Eso lo dijo Jesús cuando estaba ¿dónde? En la cruz. Entonces, cuando Él estaba en la cruz, dijo, consumado es, dando a entender que la obra de redención ya se había, ¿qué? Se había cumplido. Ahora, ¿qué es redención? Les puedo permitir abrir sus diccionarios. Sí. Sus diccionarios modernos. Usted había leído el 6 y el 7, si me permite. Sí, adelante. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores inmudeció y no abrió su boca. Amén. Wow. Imagínense, o sea, Él vino a cumplir la obra del Padre, por amor a quienes, hacia nosotros, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Entonces, ya pudo encontrar qué es redención. La redención así entendida es el perdón de los pecados y supone la reconciliación con Dios para aquellos que alcanzan la vida eterna. ¿Otra vez? La redención así entendida es el perdón de los pecados y supone la reconciliación con Dios para aquellos que alcanzan la vida eterna. Ahora, ajá, amén. Ahora, yo le voy a dar igual parte de la misma descripción, pero un poquito. Dice como que no, en Efesios 1:7. ¿Me la puede buscar en lo que les leo esta parte? Ahora, ¿qué es redención? Como redención se denomina a la acción y efecto de redimir. En este sentido puede referirse a la liberación de personas de alguna condición, ya sea esclavitud o prisión, o de una situación, o de un dolor, o de un castigo, o de una obligación o compromiso. Es una deuda, como en este caso, digamos, o de una hipoteca, el pagar la deuda. Entonces, lo que es redención, lo que Cristo hizo, es de que Él pagó nuestra, ¿qué? Nuestra deuda. ¿Cuál era la paga del pecado? La muerte. Y era una muerte, ¿qué? Eterna. O sea, una muerte eterna. Entonces, lo que Cristo vino a hacer es morir en la cruz. ¿Por quiénes? Por nosotros. Entonces, lo que vino a hacer Jesús es pagar la deuda. Él pagó la deuda del pecado. Pagó la deuda por causa del pecado. Entonces, Él lo pagó. Entonces, lo que significa redención, pues es simplemente pagar la ¿qué? La deuda por nosotros. ¿Iba a decir algo, mi hermano? También tengo salvar o rescatar a alguien o dar por terminado el castigo. Así es. Ahora fíjese bien, la redención es un concepto de la doctrina cristiana que se refiere al sacrificio, que hizo Jesús, ¿verdad? Para nosotros, por su pasión, o sea, la pasión y la muerte que Él tuvo, para salvar a la humanidad y así poder darnos la oportunidad de esa vida eterna. Entonces, ¿iba usted a leer, mi hermana, el pasaje de... Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Y a quién se refiere? A Jesús. Entonces, si lo quiere ver ahorita... Y una lección de vida, según aquí dice, la cruz no es el recordatorio de una tragedia, sino el foco de la victoria más grande del creyente. Esta se debe a que el Calvario es el lugar donde el Señor Jesucristo tomó sobre Él toda nuestra deuda de pecado y la canceló
con su santo. Así es. Se puede entender como si fuera, bueno, es para mí el perdón de los pecados. Sí, es el perdón, es la paga o la compra. Porque fíjese, la palabra redimir significa comprar. La palabra redimir es comprar. Entonces la palabra redimir significa comprar y el término era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. O sea, lo que Jesús hizo era pagar las deudas de nosotros para que nosotros fuéramos libres. O sea, porque éramos esclavos ¿a qué? Al pecado, y por lo tanto, por causa del pecado nosotros éramos, o sea, muertos al pecado mismo, y vamos a recibir la muerte, o sea, eterna. Pero Él pagó. Entonces la redención es la compra. O sea, y eso es algo que me maravilla a mí, como Dios, siendo el creador de nosotros mismos, o sea, no solamente nos creó, sino que nos volvió a comprar cuando nosotros nos perdimos en nuestros, o sea, pecados. O sea, siendo Él el autor de nosotros como creación, nos tuvo que volver ¿a qué? A comprar de nuevo. O sea, entonces la palabra redimir significa comprar. Entonces, y es referente hacia la compra para la liberación de un esclavo. Y en este caso nosotros éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Entonces, lo que Cristo vino a hacer es pagar esa deuda. Pagar esa deuda. O sea, imagínese usted, piense en el número de deuda que tiene usted hoy actual en sus tarjetas de crédito. En todo lo que usted debe. Con todos sus carros, sus casas, todo. O sea, imagínese usted que llegara el día de hoy alguien y le pagara a usted la deuda. Muchas gracias. O sea, imagínese usted cuál sería la respuesta de usted ante esa persona que a usted le pague todas sus deudas. O sea, ¿cómo se sentiría usted después de que le paguen todas las deudas? Todas. ¿Cómo? Agradecido. Agradecida, se sentiría como libre, ¿verdad? Y lo mínimo que pudiera usted hacer es lo que decía mi hermana Smaira, que decía ser agradecido. O sea, y Jesús, hermanos, vino a pagar la deuda de nosotros. Amén. Lo vino a pagar. Entonces, lo mínimo que nosotros podemos, ¿verdad?, ser para con Él es que es agradecido. Debemos de estar contentos y agradecidos por la obra redentora que Él hizo en la cruz para darnos esa libertad, para darnos a nosotros la vida eterna, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero gracias a lo que Cristo vino a hacer en la cruz, ahora nosotros podemos gozar de esa libertad. La libertad ahorita que yo hice mención respecto a una deuda es temporal, porque mañana alguien se la puede pagar, pero le aseguro que pasado mañana usted se vuelve a endeudar, ¿verdad? Y lo que Cristo vino a hacer, hermanos, es darnos una libertad completa, entera. O sea, entera. Hermanos, lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario no fue cualquier cosa. No fue cualquier cosa. Entonces, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30, ¿qué fue lo que Jesús dijo estando en la cruz? Consumado es. O sea, dando a entender entonces, vuelvo a repetirlo, que la obra de redención, o sea, que el acto de volvernos a comprar para darnos la libertad, ya se había cumplido. Ya se había cumplido. Cuando Él dijo, consumado es. Entonces, según el cristianismo, la salvación es la libertad de la vieja naturaleza pecaminosa y la libertad para buscar una correcta relación ¿con quién? Con Dios. Donde antes éramos nosotros esclavos del pecado, mas ahora somos esclavos ¿de quién? De Cristo. O sea, ¿qué prefiere usted ser? ¿Esclavo del pecado o mejor ser esclavo de Cristo? De Cristo. O sea, pero al final de cuentas usted no es libre. Sepa que Él lo libertó del pecado, claro que sí, pero se convierte ahora esclavo ¿de quién? De Cristo. Así es que no crea que usted puede ir por ahí haciendo lo que bien.
lo que bien le parece. Ahora, sepa usted que es esclavo de Cristo. Amén. Ahora, y es mejor, ¿qué prefiere, como le dije, ser esclavo del pecado o ser, de Cristo? Yo prefiero ser esclavo de Cristo. ¿Nos va mejor, sí o no? ¿O quiere volver a la tierra de donde el Señor nos sacó? Entonces, la libertad para buscar una correcta relación, o sea, con Dios, pues nosotros debemos hacerla gracias, y la podemos hacer gracias a la obra que Cristo hizo en la cruz. Donde antes nosotros éramos esclavos del pecado, como mencioné, más ahora somos esclavos de Cristo. Ahora acompáñenme a leer Romanos 6:15. Ya me lo termino con la introducción y ahorita comenzamos con el tema. Ay, Señor. 6:15 al 22, Romanos. O sea, si usted se da cuenta y usted pudo apuntar los pasajes, y más o menos antes del pasaje, un poquito de la descripción de lo que el pasaje va a hablar o de lo que dice, usted puede tener las bases, o sea, principales o esenciales para cuando usted tenga que hablar de lo que usted cree y en quién cree y por qué y para qué cree usted. Usted sabe, en Jesús. Entonces, capítulo, ¿qué dijimos? 6, 15, 22 al 22. Adelante, hermanos. 6, 15 al 22. Adelante, sí. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto de santificación y como por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestro Señor. Entonces fíjese, antes nosotros éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Y como tal, siendo esclavos del pecado, nuestra paga era ¿qué? La muerte. O sea, ¿y qué beneficio teníamos nosotros de ello? O sea, en sí nada, era la muerte. Pero más ahora nosotros siendo esclavos de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Somos siervos de la justicia. Y el beneficio de ser esclavos de Cristo, ¿verdad? Y servir a la justicia, ¿cuál es la paga que nosotros tenemos? La dádiva de Dios, que es, ¿qué? Es vida eterna en Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Dádiva, o sea, Que nos da la vida eterna. O sea, antes servíamos al pecado, o sea, y nos avergonzamos de lo que antes hacíamos. Y nuestra paga iba a ser ¿qué? La muerte. Mas ahora que somos ya no esclavos del pecado, sino ahora se supone que debemos nosotros de presentar nuestros cuerpos, ¿verdad? El servicio a la justicia. O sea, Dios, pues la paga por causa de ello, Dios nos da el derecho ¿a qué? A la vida. Y no nada más a la vida, sino a la vida eterna. O sea, tenemos beneficio en el Señor, tenemos beneficio en Cristo. O sea, y si hacemos un estudio así simple, ¿verdad? No necesariamente tratando de ser muy religiosos,
si nos presentaran las tres opciones o formas o las tres religiones, nos las pusieran al frente, ¿cuál usted cree que ofrece, o sea, que le conviene más? ¿Cuál es la que ofrece mejor? O sea, el judaísmo, el islamismo o el cristianismo. O sea, la realidad, o sea, creo que obtenemos mejor, o sea, del cristianismo que de las otras. O sea, si yo voy a creer en algo, como dijimos en el Islam, en el cual al final del camino de mi vida no voy a estar ni siquiera seguro si Dios se va a compadecer de mí o no, pues entonces no tiene caso. O sea, si Alá, usted sabe, si Alá, si Alá se va a compadecer de mí, o sea, voy a vivir toda la vida sirviéndole a Él y voy a morir casi, o sea, no teniendo esa seguridad, pues no tiene caso, no tiene caso. Y en el judaísmo pues es una forma de igual, tiene uno que hacer prácticas y cumplir la ley. ¿Y quién va a cumplir, hermano, la ley? Con una que nosotros fallemos, somos culpables ya de todas. O sea, y una fallamos todos los días. Y cuando usted diga, no, es que yo no fallo, acaba de fallar por mentiroso. Porque la mentira es pecado, hermanos. Entonces, y lo hace culpable fallando con una de todas. Entonces, la que mejor nos da, la mejor opción que nosotros pudiéramos tener si no conociéramos antes del Evangelio, pero nos presentan las tres y nos dan a escoger, pues la que mejor honestamente nos da, beneficio, o sea, es el cristianismo. O sea, es la mejor opción para el ser humano, es la mejor opción para el hombre. ¿Es cómo? Es mejor, sí, es la mejor, es la mejor. Y es la única verdadera, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Cuál fue el pasaje que leímos el último? Romanos 15 al 22, ¿ah? 15 al 22. Ahora, mientras los creyentes vivan en esta tierra, en sus cuerpos pecaminosos, habrá una lucha constante contra el pecado. Pero sin embargo, los cristianos pueden tener victoria en la lucha con el pecado, o sea, estudiando y aplicando la palabra de Dios, que es la Biblia, en la vida de cada uno de nosotros, y siendo controlados por el Espíritu Santo, es decir, sometiéndose a la dirección del Espíritu en cualquier circunstancia. O sea, antes, cuando no conocíamos de Dios, hacíamos lo que bien nosotros queríamos. Pero gracias a que ahora conocemos el Evangelio, conocemos la palabra y sabemos que Dios nos ha dado su Espíritu que nos va a guiar a toda ¿qué? Verdad. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a hacer algo, tenemos que estar dirigidos por su Espíritu, que nos dirija si es correcto hacerlo o no es correcto hacerlo, si está bien o no hacerlo. Entonces, Él nos va a guiar a toda verdad y evitar que nosotros cometamos los errores que antes cometíamos, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que dice, es que yo no sé qué hacer. O sea, hay un libro que yo les había comentado hace tiempo atrás, aún en las predicaciones, que es el título, creo, tiene como título, En mis pasos, ¿qué haría Jesús? En mis pasos, ¿qué haría Jesús? Entonces, lo que uno pudiera preguntarse para poder tomar siempre la mejor decisión o la mejor opción es preguntarse, si Jesús estuviera en mi lugar, ¿Él qué haría? O sea, imagínese usted que yo estoy en mi trabajo y me encuentro una cartera llena de dinero. Diría, wow, gloria a Dios, Dios me bendijo. No, esa cartera no es mía. Entonces, ¿qué haría el Señor si Él hubiera estado en su lugar? ¿Qué? La reporta, la entrega ¿a quién? Al dueño, o se la queda y invita a todos a comer pan de vida. O maná del cielo. No, o sea, Él hermanos, Él la regresaría, ¿correcto? Entonces, la mejor forma para poder tomar decisiones conforme a lo que Dios, ¿verdad? Es pensar que si Él estuviera en nuestro lugar, ¿qué es lo que Él hiciera? O sea, yo no sé si transear a mi hermano o no, o a este cliente o no, o robarle a mi ¿cómo se llama? A mi trabajo o no, o pegarle a mi esposa o no, o insultar a mi hermano o no. O sea, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Entonces, cuando piensa uno a veces en todo eso, aunque a veces uno es hombre y uno sigue fallando, pecando, uno insulta, a veces uno ofende, o sea, pero uno procura, usted sabe,
Y el Espíritu lo redarguye luego a uno cuando uno cometió algo malo. Pero bueno, entonces que Dios nos ayude en eso. Entonces habíamos dicho que mientras los creyentes vivan en esta tierra y en los cuerpos, en los cuerpos pecadores. Ay, Señor, en los cuerpos pecaminosos, perdón, Señor. Vas a tener que cortar ese pedazo, no es cierto. En los cuerpos pecaminosos habrá una lucha constante, como mencionamos, con el pecado. Pero sin embargo, los cristianos pueden entonces tener victoria y luchar ante todo eso gracias a la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Y al conocimiento también de la palabra que nos ayuda, usted sabe, a no cometer ciertos errores que ya no están bien delante del Señor. Ahora, de manera que mientras muchos sistemas religiosos requieren que una persona haga o no ciertas cosas, el cristianismo consiste en creer que Cristo murió en la cruz y que Él pagó por nuestros pecados, pero que también resucitó y que la deuda de nuestros pecados han sido ¿qué? Han sido cancelados, han sido pagados, y podemos tener, gracias a eso, comunión con Dios. Podemos tener una vida, ¿verdad?, victoriosa sobre nuestra naturaleza pecaminosa y caminar en comunión y obediencia a Dios. Este es el verdadero cristianismo bíblico. Este es el verdadero cristianismo bíblico. Entonces, comparado a las otras religiones, grandes religiones, esta es la que ofrece mejor opción para nosotros. Esta es la que mejor ofrece. Y esto es lo que cada uno de nosotros, si creemos, podemos ser beneficiados por la vida eterna, por lo que Jesús ofrece. Entonces, como le mencioné, hermanos, ¿qué religión usted quiere tomar? Jesús es la mejor opción. Cristo es la mejor opción. O sea, ni el judaísmo nos presenta, usted sabe, ni tampoco la mejor opción, ni tampoco el Islam. Pero el cristianismo, o sea, a través de lo que Cristo hizo en la cruz, es lo que nos presenta a nosotros la mejor opción. Entonces, ¿alguna pregunta o duda? Nada más estoy dando ahorita las puras introducciones. Y yo quería, para que usted sepa la diferencia de ellas, y ya entrando en el cristianismo, ahora sí poder entrar nosotros en las clases de la teología sistemática. O sea, para saber sobre las grandes doctrinas esenciales o principales del cristianismo, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita que tenga? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? ¿Qué dije desde el inicio? Muchas cosas. Sí, muchos versículos. Eso te lo ganaste. Entonces, pero ¿verdad? ¿Sí o no es la mejor opción para nosotros? O sea, el cristianismo es la mejor opción, es lo que mejor nos conviene, le conviene al hombre, lo que conviene al hombre, a todos. Gracias a Dios que Dios nos dio la oportunidad de poder creer en Él, ¿verdad? Que nos alcanzó y que ahora nosotros podemos tener la seguridad de nuestra salvación, que es a través de lo que Cristo hizo en la cruz y que Él pagó nuestra deuda. Amén. Entonces, solamente quería darle esta introducción de lo que es de las tres grandes religiones. Ya habíamos terminado las dos, la clase pasada. En esta terminamos ya lo que es la introducción del cristianismo y vamos ahora a entrar a lo que es las doctrinas fundamentales, pero hablándolo de lo que es la teología sistemática, donde ahí vamos a ver los temas de las doctrinas que son fundamentales. Y habíamos dicho que doctrina, ¿qué significa? ¿Qué significa doctrina? Doctrina es enseñanza. Enseñanza. Estaba pensando una respuesta teológica ¿verdad? Sistemática, sí, pero doctrina es enseñanza, ¿verdad? Doctrina es enseñanza. Entonces,
vamos a entrar sobre las doctrinas o enseñanzas fundamentales ahora de qué? Del cristianismo. Ahora, aunque la descripción de lo que es el cristianismo ahí mismo viene de lo que uno cree, ¿verdad? Porque ya se los di en varios pasajes, pero vamos a hablar un poquito más a fondo. Sí, porque estamos hablando la doctrina o la enseñanza de la muerte de Jesús en la cruz. O sea, esa enseñanza de esa doctrina es fundamental para el cristianismo, ¿verdad? Lo que es la doctrina de la salvación también es una enseñanza o doctrina fundamental del cristianismo, que no podemos evitar esa enseñanza, que no podemos eliminarla del cristianismo. Porque ¿usted cree que podemos hablar del cristianismo sin hablar de la muerte de Cristo en la cruz? Sin hablar de la salvación. No, entonces no podemos nosotros. Entonces hay doctrinas que son fundamentales. Entonces, pero queremos entrar un poquito sobre lo que es la teología sistemática.